Pues claro que seguía allí. Solo un bebé pensaría que había sucedido de verdad. Solo un bebé creería que un árbol, en serio, un árbol había bajado andando desde la colina y había atacado la casa. Después de un poco, por lo absurdo que era, se había levantado de la cama y había sentido un crujido bajo los pies. Todo el suelo de su habitación estaba cubierto de hojas de tejo cortas y picudas. Se llevó a la boca otra cucharada de cereales sin mirar bajo ningún concepto el cubo de la basura, donde había metido la bolsa de plástico lleno de hojas que había barrido esa mañana nada más levantarse. Había sido una noche ventosa. Estaba claro que se habían metido con el viento por la ventana abierta. Estaba claro. Se acabó los cereales y las tostadas, se bebió lo que quedaba del zumo, luego enjuagó los platos y los metió en el lavavajillas. Todavía le quedaban 20 minutos. Decidió sacar la basura, así corría menos riesgos. Y llevó la bolsa al contenedor con ruedas que había frente a la casa. Como le pillaba de paso, recogió lo que había para reciclar y lo sacó también. Luego, puso una lavadora con las sábanas que había tendido en la cuerda cuando volvió del colegio. Entró otra vez en la cocina y miró el reloj. Todavía quedaban 10 minutos. Seguía sin haber señales de Connor. Oyó que decían en el piso de arriba. Soltó todo el aire que sin darse cuenta había retenido en los pulmones. ¿Ya has desayunado?, le preguntó su madre, apoyada contra el quicio de la puerta de la cocina. Sí, mamá, dijo Connor, mochila en mano. ¿De verdad? Que sí, mamá. Ella lo miró no muy convencida. Connor entornó los ojos. Tostadas y cereales y zumo, dijo. He metido los platos en el lavavajilla. ¿Y has sacado la basura?, dijo su madre en voz baja al ver lo ordenada que había dejado la cocina. También he puesto una lavadora, dijo Connor. Eres un buen chico, dijo ella, y aunque le sonreía, había tristeza en su voz. Siento no haberme levantado. No pasa nada. Es que este nuevo ciclo de... No pasa nada, dijo Connor. Su madre se quedó callada, pero le seguía sonriendo. Todavía no se había atado el pañuelo y el cráneo pelado parecía demasiado blando, demasiado frágil con la luz de la mañana, como el de un bebé. A Connor le dolía el estómago solo de verlo. ¿Fuiste tú el que hizo ruido anoche?, preguntó su madre. Connor se quedó helado. ¿Cuándo? Tuvo que ser un poco después de medianoche, dijo ella, arrastrando los pies al ir a encender la tetera. Pensé que estaba soñando, pero juraría que oí tu voz. Seguramente hablaba en sueños. Seguramente, dijo su madre con un bostezo. Tomó una taza de la repisa que había al lado de la nevera. Se me olvidó decirte que tu abuela viene mañana, añadió, susurrando. Oh, mamá. Connor hundió los hombros. Ya lo sé, pero así no tendrás que hacerte el desayuno cada mañana. ¿Cada mañana? ¿Cuánto tiempo se va a quedar? Connor, no la necesitamos. ¿Sabes cómo me pongo con el tratamiento? Hasta ahora estábamos bien. Connor, zanjó su madre, con un tono tan duro que los dos se sorprendieron. Tras un largo silencio, ella volvió a sonreír. Parecía muy, muy cansada. Intentaré que sea el menor tiempo posible, ¿vale? Sé que no te gusta dejarle tu cuarto y lo siento. No le habría pedido que viniera si no hiciera falta, ¿de acuerdo? Connor tendría que dormir en el sofá. Sin embargo, ese no era el problema. No le gustaba cómo le hablaba su abuela, igual que si fuera un empleado suyo que estuviera a prueba.
una prueba que por supuesto no superaría. Además, su madre y él siempre se las habían apañado los dos solos. Por muy mal que se sintiera su madre con el tratamiento, era el precio que pagaba para ponerse buena. Solo serán un par de noches, dijo su madre, como si le hubiera leído el pensamiento. No te preocupes, ¿vale? Connor pellizcó la cremallera de la mochila e intentó pensar en otras cosas. Y entonces se acordó de la bolsa llena de hojas que había metido en el cubo de la basura. Quizá que su abuela ocupara su cuarto no era lo peor que podía pasar. Esa es la sonrisa que a mí me gusta, dijo su madre. Cogió la tetera cuando el agua estuvo caliente y dijo con una mueca fingida de horror: me va a traer sus pelucas viejas. ¿Te lo puedes creer? Se pasó la otra mano por la cabeza pelada. Voy a parecer el zombie de Margaret Thatcher. Se me hace tarde, dijo Connor mirando el reloj. Vale, cariño, dijo ella, y fue tambaleándose hasta donde él estaba para besarlo en la frente. Eres muy bueno, dijo de nuevo. Ojalá no tuvieras que ser tan bueno. Cuando Connor se disponía a salir, vio que su madre se llevaba la taza de té hacia la ventana de la cocina que quedaba encima del fregadero, y al abrir la puerta de la calle oyó que decía: ahí está ese viejo tejo, como si estuviera hablando sola. El colegio. Cuando se levantó, notó el sabor de la sangre. Se había mordido el labio por dentro al golpearse contra el suelo, y una vez de pie se concentró en ese sabor extraño y metálico que te daba ganas de escupir nada más sentirlo, como si hubieras comido algo que no era comida ni nada que se le pareciera, pero en vez de escupirlo, se lo tragó. A Harry y a sus compinches les habría encantado saber que Connor estaba sangrando. Podía oír a Anton y a Sully riéndose detrás de él, y sabía exactamente la expresión que Harry tendría en la cara, aunque no pudiera vérsela. Hasta podía adivinar lo que iba a decir a continuación con su voz tranquila y divertida, como imitando la de esos adultos que es mejor no encontrarse nunca por la calle. Ten cuidado con esos escalones, dijo Harry. No te vayas a caer. Justo eso mismo. No siempre había sido así. Harry era el rubito de oro, el mimado de los profesores curso tras curso en el colegio, el primero en levantar la mano, el jugador más rápido en el campo de fútbol, pero aparte de eso era un niño más en la clase de Connor. No habían llegado a ser lo que se dice amigos. Harry en realidad no tenía amigos, solo seguidores. Anton y Sully se limitaban a estar siempre detrás de él y a reírle todas las gracias, pero tampoco habían sido enemigos. Si le hubieran dicho que Harry sabía cómo se llamaba, no se lo habría creído. Pero en el último año algo había cambiado. Harry empezó a fijarse en Connor. Lo buscaba con la mirada, lo observaba con divertida indiferencia. Este cambio no se produjo cuando empezó todo con la madre de Connor. No, llegó más tarde, cuando empezó a tener la pesadilla de verdad, no el tonto del árbol. La pesadilla de los gritos y la caída, la pesadilla que nunca le contaría a ningún bicho viviente. Cuando Connor empezó a tener esa pesadilla, Harry se fijó en él como si le hubieran puesto una señal secreta que solo él podía ver,
una señal que atraía a Harry igual que un imán atrae el hierro. El primer día del nuevo curso, Harry le puso la zancadilla en el patio del colegio y él se cayó al suelo. Así había empezado y así había seguido. Connor continuó dándoles la espalda mientras Anton y Sully se reían. Se pasó la lengua por dentro del labio para ver si el corte era muy profundo. Nada serio. Saldría vivo de esa si conseguía llegar a su clase sin que pasara nada más. Pero entonces pasó algo más. «Dejadlo en paz», oyó Connor, y se estremeció al oírlo. Se dio la vuelta y vio la cara enfurecida de Lily Andrews, a escasos centímetros de la de Harry, lo que solo consiguió que Anton y Sully se rieran todavía más fuerte. «Tu caniche ha venido a salvarte», dijo Anton. «Solo intento que sea una lucha justa», dijo Lily enfurruñada. Por mucho que se recogiera el pelo, los rizos le quedaban tan tiesos como los de un caniche. «Está sangrando, O'Malley», dijo Harry tranquilamente, sin hacer caso de Lily. Connor se llevó la mano a la boca demasiado tarde para retener un poco de sangre que le salía por las comisuras. «Su madre, la calva, tendrá que darle un besito ahí para que se le cure», dijo Sully con un cacareo. A Connor se le contrajo el estómago como si tuviera dentro una bola de fuego, un sol en miniatura que le quemara las entrañas. Pero antes de que tuviera tiempo de reaccionar, Lily se le adelantó. Con un grito de indignación, empujó contra el seto a un sorprendido Sully, que perdió el equilibrio y cayó al suelo. «Lilian Andrews», la voz fatídica venía del patio. Se quedaron quietos, hasta Sully, que intentaba levantarse. La señorita Cowan, su tutora, se acercaba hecha un basilisco, con el ceño más fruncido y temible que le habían visto nunca, grabado como una cicatriz en la cara. «Han empezado ellos, señor», dijo Lily ya a la defensiva. «No me cuentes historias», repuso la señorita Cowan. «¿Estás bien, Sullivan?» Sully le echó una mirada a Lily. Luego puso cara de dolor. «No sé, señor. A lo mejor tengo que irme a casa». «No te pases de listo», dijo la señorita Cowan. «Lilian, a mi despacho ahora mismo». «Pero señorita, se estaban...» «Ahora mismo, Lilian». Se estaban riendo de la madre de Connor. Se quedaron todos petrificados. El sol ardiente que Connor tenía en el estómago subió de temperatura, a punto de devorarlo vivo. Y le vino a la mente un recuerdo repentino de la pesadilla, del rugido del viento, de la oscuridad que ardía. Se lo quitó de la cabeza. «¿Es verdad eso, Connor?», preguntó la señorita Cowan, con una cara tan seria como un sermón. La sangre que Connor tenía en la lengua le daba arcadas. Miró a Harry y a sus compinches, Anton y Sully. Parecían preocupados, pero Harry lo miraba sereno, sin inmutarse, como si sintiera verdadera curiosidad por oír lo que Connor iba a decir. «No, señorita, no es verdad», dijo Connor tragándose la sangre. «Me caí. Ellos estaban ayudándome a levantarme». A Lily le cambió la cara en el acto, llena de sorpresa y dolor. Se le quedó la boca abierta, pero no emitió ningún sonido.
Todos a vuestras clases, dijo la señorita Kiwan. Todos menos tú, Lilian. Lily seguía mirando a Connor mientras la señorita Kiwan se la llevaba del brazo, pero Connor apartó la mirada y se topó con la de Harry, que le tendía la mochila. Bien hecho, dijo Harry. Connor agarró la mochila con un gesto brusco y entró en clase. Escribir la vida. Historias, pensó Connor, con un escalofrío mientras caminaba hacia su casa. El colegio había acabado y él había conseguido escaparse. Había evitado a Harry y a los otros durante el resto del día. Aunque posiblemente no habían querido provocarle otro accidente, tan poco tiempo después de que casi los pillara la señorita Kiwan. También había evitado a Lily, quien volvió a clase con los ojos rojos e hinchados y la cara enfadada. Cuando sonó el timbre del final de las clases, Connor salió corriendo. Sentía que se le caía de los hombros el peso del colegio, y de Harry y de Lily, con cada calle que lo alejaba de allí. Historias, pensó otra vez. Vuestras historias, había dicho la señorita Marr. No penséis que no habéis vivido lo bastante como para no tener una historia que contar. Escribir la vida, lo había llamado. Un trabajo sobre ellos mismos, su árbol genealógico, donde habían vivido, los viajes en vacaciones y los recuerdos felices. Cosas importantes que hubieran pasado.